uy, es que el niño vale mal en matemática, desapúntale de música y que haga clases particulares de matemáticas. Pues por lo visto, según las estadísticas de la tal Mari Carmen Reyes, o de Doña, depende de si la conocéis o no, yo como si la conozco es Doña para mí, no solo nos suspende, sino que las aprueba todas. Y si les interesa, le doy más datos. O sea, no solo aprueban, sino que aprueban con buenas notas. Porque si sumamos el notable y el sobresaliente, el 79% no solo aprueba, sino que lo hace con buenas notas. Por lo tanto, señores, ¿qué es lo que qué no nos han contado en la educación musical? ¿Cómo es posible que todavía dudemos? ¿Cómo es posible que todavía nos estén vendiendo algo que no sé lo que es? Y vosotros tenéis la suerte de que tenéis una escuela de música donde lo que no hacen en el cole, desgraciadamente, en el instituto, lo pueden hacer aquí. Pero los sitios no lo tienen. O no la tienen de la calidad de aquí. Basándome en unos manuscritos que se encontraron en el monasterio de Sopetrán, el primer monasterio benedictino que hay en Castilla-La Mancha, hemos hecho un trabajo de investigación sociológico que es el siguiente. En los escritos en latín decía el abad Martín, el abad del monasterio de Sopetrán: la música es buena para la gente de este monasterio. Hace más de 700 años que se escribía eso.
E incluso añadía el abad Martín que la música es posible que fuera buena para la gente de fuera del monasterio. Entonces, con esos argumentos, nosotros en la universidad recogemos la idea y planteamos hacer un ejercicio para saber si la música después de 700 años sigue siendo buena para la gente de este monasterio y sigue siendo buena para la gente de fuera. 1, 2, 3 y... Vale, perfecto. Mi consejo es, músicos, primero mirar, después escuchar y solo cuando lo sepáis, tocad. ¿Lo tenemos claro? Miramos, escuchamos y solo después tocamos. Para las familias es lo mismo, pero más cargado de bombo. Empiezo yo y cuando tengáis claro, follow me, please. Yo empezaba a tocar y nadie ha tocado. Lo normal en todos los centros educativos en los que lo hago es que tocan directamente, aunque no saben lo que van a hacer. Con lo cual, mi enhorabuena, porque vuestra capacidad de espera está desarrollada. Y eso implica que vais a tener una mejor vida después, aunque ahora mismo ni lo tengáis claro. ¿Vale, padres? Lo tenemos claro. ¿Sabes mover los pies? Sí, quiero que asustes a la botella. Eso es, otra vez. Eso es. Sería yanga tanga y un pisotón, ¿vale? Yanga tanga. Muy tarde. 1, 2, 3. Pam, 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 pam. 3. Qué bien suena, tíos. Y yo quiero más conciertos con gente que sabe. 1, 2, 3, 4. El Ignacio ha sido culo total, ¿eh? Toma chocolate. 1. Toma chocolate. 2. Y hay una cosa que siempre me ha gustado decir, que es que todos somos músicos. Todos los seres humanos son músicos. Luego puede ser que lo desarrolles o no, pero somos músicos. Gracias, Chimo. Gracias, Ignasi. Gracias, Caterina, por subir al escenario para compartir conmigo el final. Hacemos la secuencia entera, de arriba abajo, sin parones, y demostrando al mundo que tenemos inteligencia musical suficiente. Ahí está Pepe, sí señor, se ha puesto a de pie. María. La siguiente Coca-Cola contigo. Y esa cabecita de Patricia que hace. En inglés, 1, 2, 3, y... ¡Vamos! ¡Uno! ¡Giro! ¡Giro! ¡Quita la mano! ¡Giro! ¡Preparo! 2, 3, ¡y!
Faltan 2 segundos.